Yo soy María Buenaventura, soy asesora del programa Fortalecimiento de Museos del Museo Nacional de Colombia. Buenos días, espero se encuentren bien. Mi nombre es Carlos Díaz Granados, asesor en temas de planeación, de museología y museografía del programa Fortalecimiento de Museos. Un gusto, espero que estén bien. Muchas gracias por unirse. Las personas que quisieran recibir información pueden inscribirse en el formulario de asistencia que les dejamos. Voy a anclar también para que las personas que vayan llegando tengan acceso. Entonces, el consultorio de hoy es sencillo, se llama ¿Cómo registrar un museo? Y pues vamos a hablar específicamente de cómo registrarlo ante el CIMCO, que es el Sistema de Información de Museos Colombianos. Les vamos a dar un breve contexto de los museos del país que tenemos registrados. Esa pregunta es bien importante. ¿Pueden ver la presentación? ¿Alguien nos confirma si la están viendo? Sí, señor. Gracias. Gracias. Entonces, si ustedes ven, gracias, la mayoría de los museos ya están concentrados en la zona andina. Nosotros seguimos la división de regiones establecida en la Amazonía, Oriente, Centro Oriente, Antioquia y Eje Cafetero, Occidente y el Caribe colombiano. En estos museos, 74%, es decir, la gran mayoría, son iniciativas de la sociedad civil. Su personería jurídica es privada. Solo hay un 25% de museos públicos y un 1% de museos mixtos. La reglamentación cultural del país establece y da voz y participación a las redes territoriales de museos, que son las redes constituidas los departamentos y distritos del país, y también a redes temáticas. Esto les puede servir mucho para que sus iniciativas de museos no estén aisladas en sus territorios, sino que puedan conectarse con las redes de museos que trabajan en sus departamentos o en sus temáticas, y también pensar en la formación que aún hace falta de redes de museos específicas como los arqueológicos, los religiosos, los museos de artes, museos de pueblos y comunidades, como los pueblos indígenas, las comunidades afromuseológicas, es decir, los museos que pertenecen a comunidades afrodescendientes, negras, raizales, palenqueras, y también, como cada vez hay más museos campesinos y se están fortaleciendo, es necesario seguramente crear una red de museos campesinos. Tienen este mapa de las redes territoriales y temáticas, y la visión del programa Fortalecimiento de Museos del Museo Nacional podemos resumir en museos fortalecidos para cuidar lo colectivo. Aún si los museos, en su gran mayoría, pertenecen a iniciativas de la sociedad civil y a personas jurídicas privadas, lo que hacen es cuidar patrimonios comunes, patrimonios de toda la nación. Y
ofrecer servicios y una agenda cultural y un acceso a los saberes, culturas y artes de los territorios para todos los colombianos y para las personas que nos visitan. Tenemos 3 ejes importantes para nosotros en el PFM. Esperamos que para ustedes también y poderlos también desarrollar en conjunto con ustedes este año, que son cooperación, sostenibilidad y participación. El PFM, el Programa Fortalecimiento de Museos, tiene un consultorio museológico, tiene una misión de tener un registro y un observatorio de los museos del país, y a partir del consultorio, que se los mostraremos al final, esperamos poder ir consolidando un banco de proyectos. ¿Quieres decir algo? No, agradecerles por estar acá, darle pues el saludo, la bienvenida a las personas que estamos acá. Tenemos en este momento 18 personas. Vamos a nombrar rápidamente algunas: Ana María Gutiérrez, Ana María Valencia, Andrés Ortiz, Angélica Díaz, Beatriz Dávalos, Leider Vargas, de Credit Servir, de Irene Marín, Irene Isabel Satizábal, José Vicente Villegas, entre otros. Nada, la idea es que si tienen alguna pregunta sobre lo que estamos hablando, sobre sus procesos particulares o quieren establecer alguna línea de trabajo, pues con mucho gusto estaremos respondiendo tanto por el chat como estaremos conversando con ustedes a medida que vamos avanzando en las presentaciones. Y la idea general hoy es hablar un poco de un proceso que es el que acompañamos también, que es el de registro. Entonces, la vez pasada, en el primer consultorio, hablamos de creación de un museo como una parte muy conceptual de por qué se crean los museos. Y hoy ya queremos hablar de algo un poco más técnico, que es cómo registrar el museo ante el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Solo quiero comenzar diciendo que este registro es un registro que lleva varios años, desde 2013, pero es un registro que los museos hacen a medida que se van fortaleciendo. Entonces, no es un problema que no estén registrados aún, es parte de esas capacidades que queremos desarrollar en los museos, pero igual los museos pueden ir funcionando mientras se registran. Digamos que esto no es una legalización de los museos, sino más una formalización de procesos para poder aplicar algunas convocatorias y poder obtener algún tipo de asesorías especializadas. Y para nosotros es importante tenerlos en el radar para poder conectarlos con convocatorias, con presupuestos y con otras entidades que están también queriendo consolidar redes, y para nosotros es importante por eso conocerlos en el registro. Entonces, pues en esto estamos hoy. Gracias. Gracias, Carlos. Bueno, paso a una parte que es ladrilluda, pero también es muy bonita, es conocer la política pública hacia los museos del país, que ustedes sepan cuáles son las resoluciones, cuál es la reglamentación que hay y también cómo podemos fortalecerla, transformarla, irla ajustando a las realidades museológicas y a los nuevos desarrollos museológicos del país. En este momento, pues les traemos específicamente la resolución 1976 de 2013, cual se establece el procedimiento de registro y clasificación de las entidades museales del país. Ustedes pueden buscarla, o si no la encuentran, también nos la pueden pedir. De toda esta resolución, de las definiciones que hace, que es la primera parte de la resolución, les resaltamos 2. El certificado de registro, que es el documento expedido por el Programa Fortalecimiento de Museos, que reconoce la existencia de una entidad museal a partir del cumplimiento de los requisitos mínimos de desempeño. Cuando se hace ese reconocimiento,
se expide el certificado de 5, que es, como ven allí, el Sistema de Información de Museos Colombianos. Es una herramienta para la gestión de la información de los museos colombianos que consolida sobre todo los datos y sus niveles organizativos. Los mínimos de desempeño de un museo, reconocidos por la resolución 1976, tener personería jurídica propia o ser parte de la estructura orgánica de una persona jurídica, estar constituida esta personería como entidad sin ánimo de lucro, eso es fundamental. No se admiten para el registro entidades comerciales o entidades con ánimo de lucro. Tiene que beneficiar a la comunidad, prestar sus servicios de manera permanente y en un horario preestablecido, exhibir y divulgar testimonios o colecciones. También en la resolución encuentran una definición de los testimonios, que pueden ser materiales o inmateriales. Contar al menos con un espacio dedicado a la exhibición de los testimonios y colecciones. Ahora Carlos también les puede aclarar, este espacio puede ser virtual, puede ser itinerante o puede estar en una sede física específica. Inventariar los testimonios o colecciones, conocer el estado de conservación general de los testimonios o colecciones y realizar actividades educativas y culturales. Esos son los requisitos mínimos de un museo para poder inscribirse, para poder aspirar al registro. Por eso bien les decía Carlos que es algo que se hace ya con un museo en funcionamiento y no en su creación. Sí, agregaría puntualizando sobre algunos de estos detalles de los requisitos, que bueno, ahorita voy a hablar un poco más de la personalidad jurídica, de la entidad sin ánimo de lucro, pero me quiero quedar aquí un segundo para hablar del tema de los otros requisitos. Entonces, ¿a qué llamamos beneficiar la comunidad? Beneficiar la comunidad quiere decir que el museo pueda ser parte de la oferta cultural de los territorios, pero enfocado también en los deseos, las necesidades, las expectativas, el progreso y el bienestar de las comunidades con las que se desarrolla, para las que se desarrolla y que son su misionalidad principal, el contacto con los públicos y las comunidades. Esperamos que los servicios sean de manera permanente. Nos han llegado casos de museos que no quieren abrir, pero no quieren tener un horario. O, por ejemplo, no pueden tener una sede permanente. Entonces, una de las cosas que queremos es que estas entidades culturales sean entidades culturales que tengan una huella en la sociedad. Y para eso queremos que tengan unos servicios de manera permanente. Tenemos casos de museos que abren solo los fines de semana, con un horario establecido, o que solo abren para tener unas actividades puntuales. Esos casos también son válidos, lo importante es que la comunidad vaya apropiándose y la comunidad también vaya pidiendo espacios dentro del museo. Exhibir y divulgar pues es lo más tradicional con el tema de testimonios y colecciones, pero también hablamos de museos que no tienen que tener colecciones materiales. También hablamos de museos que pueden tener testimonios e historias de las comunidades, una colección de oficios, de prácticas culturales, de prácticas comunitarias, y también podemos hablar de museos virtuales donde se habla de lo inmaterial también, o de otra forma de narrar desde lo digital. Entonces, por eso contamos con, la idea es que cuenten con un espacio dedicado a la exhibición, en este caso puede ser una exposición física o virtual, pero también puede ser un espacio que tengan para exposiciones virtuales o presenciales. Inventariar las colecciones es algo primordial. Necesitamos que tengan también la conciencia de que lo que tenemos resguardado en el museo es una responsabilidad
algo que heredamos de nuestros antecesores y que queremos heredar también a las siguientes generaciones y que queremos poner en valor, y para eso es importante estudiar las colecciones que tenemos. Por eso es importante conocer el estado de conservación, que es algo que queremos hablarlo, y también realizar actividades educativas y culturales, que es donde basamos un poco varias de las políticas de museos en este momento, es que los museos puedan tener desarrollos comunitarios, educativos, sociales, que sirvan para algo en la comunidad, que sirvan para la vida en los territorios y para las comunidades. Veo que hay una mano levantada. Si te parece, María, vamos levantando, vamos recibiendo las preguntas. Tenemos más de 22 personas conectadas hasta hace un momento. Saludamos al Museo Centro Cultural del Caribe, que está en Itagüí, Antioquia. Bienvenidos y bienvenidas todas y todos. Y el señor Carlos Acosta, si no estoy mal es su apellido, le damos la Sí, sí. palabra. Buenos días. ¿Sí? Buenos días, muchas gracias. Es con el tema de inventariar los testimonios y colecciones. O sea, digamos que en el caso nuestro, que es el muro del Museo del Rock de Medellín, digamos, tenemos un long play de Queen, Una noche en la ópera. Sí. Entonces, el inventario, ¿qué es el inventario? El inventario es una lista donde yo pongo LPs, Queen, Una noche en la ópera, vinilo, o eso tiene, o hay un formato o unos requerimientos de inventario que digan, tiene que tener la foto del objeto, tiene que tener la fecha, tiene que tener una reseña. ¿Existe alguna estructura o algún formato que ustedes consideren que nos pueden compartir para que nos sirva a nosotros para hacer de la mejor manera los inventarios de las colecciones? Gracias. Gracias. Si quieres, comenta un poco. Bueno, no, señor Carlos, la idea es que al comienzo nosotros respetamos mucho las maneras propias de organizarse de los museos. Lo que queremos también es que ustedes tengan unas formas que ya vienen trabajando en la organización de sus colecciones. Por lo tanto, ustedes pueden tener organizada su información por medio de fichas, teniendo una ficha para cada objeto. Pueden tener algo escrito de la información mínima de cada objeto, un libro de registro. Pueden tener documentación fotográfica, pueden hacerlo por medio de formatos como Excel, como Access, como Word, pueden tener algo en PowerPoint. Más adelante podrán trabajar colecciones colombianas o otro software especializado. Lo que yo creo que es básico, señor Carlos, es tener una información del origen de los objetos, autores, si son obras, año. Es como una ficha bibliográfica de cada objeto, pero ahí le agregamos el estado de conservación del objeto. Entonces, por ejemplo, si es un objeto físico, vamos a ver en qué estado lo encontramos, si todavía funciona, si el disco todavía reproduce el audio, si tenemos, por ejemplo, el aparato para reproducir el audio, si tenemos investigaciones para soportar la historia de ese objeto. Entonces los campos van dependiendo mucho del tipo de colección y de patrimonio. Pues el patrimonio sonoro que usted comenta tiene unos campos muy particulares, diferentes, por ejemplo, el patrimonio arqueológico, donde hablamos, por ejemplo, de sitios, hallazgos, y también los campos del patrimonio paleontológico o de la memoria de los testimonios de los pueblos indígenas o de los consejos comunitarios afro. Entonces, es algo que podemos comenzar a asesorar al momento que usted esté registrado. Pues no recuerdo el caso de este museo. Este museo ya está clasificado. Entonces, a partir de eso, usted puede ya comenzar a tener una discusión directa con nosotros sobre la forma en que registra, la forma en que hace inventario, y se le acompaña también de acuerdo a las realidades de su museo. Si usted cuenta solo para tener un Excel y tiene una persona que está aprendiendo a trabajar el Excel, pues esa va a ser su forma de organizar su colección mientras se van pues creciendo, profesionalizando con el apoyo pues de las herramientas tecnológicas. Eso le puedo adelantar por ahora. No sé si queda contestada de alguna manera la inquietud. Sí, muy Ana completo. María Muchas Díaz. gracias. Muchas gracias. Muy Ana completo. María Díaz nos comparte un video, un instructivo que tenemos colgado en el programa del Enclave de Museos, que es bueno recuperarlo y compartirlo, sobre cómo hacer una lista preliminar de los objetos del museo. Ese es un referente que le puede servir inicialmente, señor Carlos, para que pueda copiar ese vínculo de YouTube que está aquí en el chat de esta llamada. Nos cuenta si lo puede
lo puede abrir y muchas gracias, Ana María, por ayudarnos a contestar. Pregunta acá. Eh, Es que Listo. Nos pregunta José Vicente Villegas Jaramillo que si existe un aplicativo donde se pueda consultarlo. pero si no hemos terminado aquí, me vengo, me lo como aquí, sí. Hay un micrófono abierto. ¿Lo podemos cerrar, por favor? Sí. Listo. Perdón, vuelvo a la pregunta. Nos preguntaba el amigo José Vicente si existe un aplicativo donde se pueda consultar los museos registrados en cada municipio. No, nosotros tenemos una base de datos de todos los museos registrados, más de 500 museos, y ese es un registro que está interno acá en el programa Fortalecimiento de Museos. También lo manejan las redes de los diferentes departamentos, dependiendo de donde ustedes se encuentren. Entonces, por ejemplo, el señor José Vicente, si hace parte de la red de Antioquia, la red de Cundinamarca, pues también allí están los museos, las listas de museos que tenemos como en esas redes que hacen parte del registro. Y las bases de datos, pues de acuerdo a los procesos investigativos, de consulta que ustedes quieran hacer, los pueden solicitar a pedido de consulta y pues podemos comenzar a reunirnos para compartir la información que pues nos permita la base de data compartir en los términos disponibles. Bueno, si tienen más preguntas, por aquí podemos dar la palabra y seguimos con la presentación. Ya tenemos 29 personas, saludos para todos y todas. Dentro de esos requisitos mínimos hay algo muy interesante a tener en cuenta, es el primer punto donde hablamos del tema de la personería jurídica y de la entidad sin ánimo de lucro. Ahí tenemos, solo les voy a dar un listado de qué entidades pueden soportar la creación y el registro de un museo. Allí tenemos pues especialmente entidades que tienen que ver con el sector solidario, el tercer sector o el llamado sector no lucrativo. Cuando hablamos de este sin ánimo de lucro, pues ustedes saben muy bien que por lo general no, la norma dice que es entidades que pueden tener un presupuesto, recoger un recurso, pero reinvertirlo en el beneficio propio de la entidad y de los proyectos. Entonces allí tenemos, solo les doy este listado para que lo hablemos, si alguien tiene alguna pregunta. Tenemos el tema de corporaciones, asociaciones, fundaciones, instituciones de educación superior. También tenemos algunos casos de colegios que registran museos, veedurías ciudadanas, las ONGs. La fuerza pública tiene también su propio régimen y su propia forma de registrar museos. Las iglesias también tienen una forma de personería jurídica propia. Hay otras formas de denominaciones religiosas, cajas de compensación por un lado, propiedades horizontales de otro lado y hospitales, digamos que son unas formas de entidades sin ánimo de lucro que podrían ser entidades que presenten museos para registro. Pero también de otra parte tenemos juntas de acción comunal que tienen un régimen particular, un registro singular, también los consejos comunitarios de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, los resguardos y cabildos de pueblos indígenas y también los pueblos rom, entre otras formas también particulares que hay, pero en general esto es como un barrido a algunas de las formas que tenemos de entidades sombrilla que pueden registrar el museo. Y lo que pasa mucho es que un museo se registra como individualmente como corporación, asociación o fundación. De resto son como sombrillas de entidades que quieren crear museos, pero están internamente. Entonces hablamos hoy del caso de la Universidad Nacional como entidad de educación superior que tiene más de 15 museos en sus 8 sedes. Entonces, son formas particulares también de trabajar museos. Y nosotros, por ejemplo, de los museos públicos del orden nacional, somos 9 museos en región, más los 9 museos, los 4 museos en Bogotá, y así nos organizamos un poco a partir de lo público. Hay una pregunta, ¿sigue? Es importante por si hay aquí encargados de museos públicos, regionales o departamentales, que la personería jurídica de ese museo puede ser la alcaldía, la gobernación, pero es fundamental en ese caso tener un acto administrativo de creación del museo. Es decir, no basta solamente con presentar
el RUT de la alcaldía, sino que para las organizaciones públicas, sean universidades públicas o sean gobernaciones, alcaldías, hay que tener un documento de creación del museo, que puede ser de varios tipos. Un acto administrativo, lo llamamos nosotros, tipo resolución, decreto, acta, que hable de que el museo queda una estructura organizacional dentro de una Secretaría de Cultura, dentro de un Instituto de Patrimonio, bueno, que sepamos que hay como un soporte a ese tema. Antes de dar la palabra de nuevo al señor Carlos, que creo que está levantando la mano de nuevo, quiero leer una pregunta que nos manda José Barros. José pregunta, buenos días, bendiciones. La plantilla de información sobre las herramientas y piezas susceptibles para ser parte del museo se puede replicar si hablamos de un museo vivo en relación a fauna y flora en conservación. Sí, José, dentro de la denominación amplia del museo, pues encontramos que hay zoológicos, jardines botánicos y colecciones vivas, entonces de fauna y flora. Eso también de alguna manera puede ser registrado como un museo. Y tenemos zoológicos y jardines botánicos dentro de nuestro listado de museos colombianos. Señor Carlos, ¿iba a preguntar algo más? Sí, si ustedes nos dan, porque aquí hay varios de mis socios fundacionales conectados, nos dan luz en esta pregunta que tiene que ver precisamente con esta diapositiva. Se congeló, Nosotros... Carlos. Hola. Perdón, ¿puedes repetir que se congeló unos segundos? Ah, qué pena. No, mira, la pregunta tiene que ver con esta diapositiva. Yo tengo otros dos compañeros de los socios fundacionales que están conectados y si ustedes nos pueden ayudar a aclarar el tema, nos va a librar todo el día porque nos destraban y es, nosotros estamos enfrascados en si ¿qué es mejor, una corporación o una fundación? Tenemos unos asesores que nos dicen, es mejor la fundación, otros que nos dicen, no, es mejor la corporación. Y entonces ahí se nos han ido ya como 3, 4 semanas mirando estatutos, mirando beneficios, etcétera. Ustedes desde donde están, y digamos, si yo les digo, nosotros somos 5 socios fundacionales, no tenemos sede, tenemos todo un plan de gestión, ya tenemos incluso unos acuerdos del lugar donde vamos a hacer las exposiciones, etcétera, aquí en Medellín con la Casa de la Música, etcétera, pero ¿qué nos pueden sugerir sin ningún compromiso? Pues obviamente es desde su experiencia, ¿qué es mejor, corporación o fundación para el caso de nosotros? Bueno, pues lamentamos no poderle dar respuesta general. Depende muy específicamente de las actividades y capacidades de cada museo, pero sí estamos hablando, ustedes están en Bogotá, ¿cierto? No. ¿O en No, Medellín? es Medellín, Museo del Rock Medellín. En principio pensamos ser itinerantes, pero ya hicimos un acuerdo con Casa de la Música aquí para hacer las exposiciones allá por X tiempo. Pero no hemos podido salir de esa duda porque pues dependiendo de lo que hagamos, eso Sí, nos va a marcar todo el futuro, ¿cierto? Entonces, sí. el tema, pues, no tenemos, o sea, bienes, llamémoslo así, que nos decían que como fundación hay que tener como una especie de patrimonio y responder por ese patrimonio, etcétera. Entonces, estamos pensando por corporación, pero llegó un abogado y nos dijo, no, es mejor fundación y ahí quedamos locos. Entonces, si nos pueden hacer por lo menos una recomendación o algo que no hayamos visto, que nos permita ya de entrar a legalizar y a normalizar el registro. Bueno, y yo estaba equivocada, señor Carlos. El museo que se acaba de registrar del rock es aquí en Bogotá. Entonces, Sí, hay un disculpe. museo del rock en Sí, Bogotá, sí, ahí medio lo conocemos, sí, ok. sí, disculpe la confusión. Estamos hablando con la Cámara de Comercio de Bogotá para que nos dé
una capacitación en ese sentido para los museos. Entonces, yo podría decirle si la capacitación es pronto, va a ser virtual, y yo le ruego que nos deje también sus datos en el formulario por si podemos ir hoy o en estos días ir consiguiendo información y transmitirle. Hay que sí tener muy en cuenta que eso depende mucho de la forma de constitución específica de cada lugar. Entonces, no se le olvide dejarnos los datos para poderle escribir. Sin embargo, bueno. Listo, gracias María. Yo agregaría, señor Carlos, y a todas las personas, que algo que hay que comenzar a estudiar de esta selección que usted nos dice, corporación, asociación y fundación, tiene que ver también con la misión que ustedes quieren desarrollar como entidad. De eso depende un poco hacia dónde le pueden apuntar. Yo creo que la fundación tiene un manejo también filantrópico bien interesante que podría prestarse también para otro tipo de convenios en pro de ciertas comunidades. Lo que yo también recomendaría, y lo podemos hablar con la Cámara de Comercio en su momento, es el tema económico. ¿A qué me refiero? A partir del patrimonio que se registre, ¿cuánto tengo que pagar anualmente con relación a la renovación de esa entidad sin ánimo de lucro? Y ahí podemos evaluar también qué me piden de cada uno. Es una información que a nosotros nos desborda un poco, les soy sincero, pero por eso estamos queriendo tener el contacto con Cámara de Comercio para que en estos consultorios no solo estemos nosotros, sino también personas que están dedicadas a ese tema puntual de registro. A nosotros lo que nos llega es la Cámara de Comercio que diga sin ánimo de lucro y con eso nosotros avanzamos. Pero es una decisión autónoma de cada museo por dónde se va metiendo. Entonces, hace poco nos llegó una que por eso la incluimos acá, que es el de una entidad que es propiedad horizontal. Y de eso pues no habíamos escuchado que era parte también de las entidades sin ánimo de lucro. Y para nosotros fue novedoso y comenzamos un proceso con una propiedad horizontal que está construyendo un museo en Antioquia. Entonces, es un caso particular que está registrado de otra forma como entidad sin ánimo de lucro. Pero pues con nosotros puede estar en contacto y vamos a, como dijo María, vamos a hacer las consultas necesarias para darle un consultorio especializado en esto que usted nos pregunta, para que hablemos directamente con Cámara de Comercio. Y ahí creo que es muy importante hablar de esos valores también de los patrimonios, de los museos, los patrimonios ya no culturales, sino los patrimonios netos con los que se registran y en los pagos anuales que tienen que hacer los museos, pues que a veces también es un dilema para registrarse y soportar esos gastos anuales. Antes de dar la palabra a William, tenemos unas preguntas en el chat. Voy a leerlas y entre todos aquí les vamos a dar respuesta. Entonces dice Angélica Díaz, no tengo audio, entonces pregunto por acá. Como delegada de la red de Santander, había solicitado por correo electrónico la lista actualizada de los museos de Santander con el registro 5 actualizado. Red de Museos de Santander. Igualmente, pregunto por un registro en trámite que se inició el año pasado del Museo Casa de Bolívar de Bucaramanga. Ellos no han recibido respuesta. Vamos a incluir este tema del Museo Casa de Bolívar a consideración del comité de registro. Solo hemos tenido un primer comité de registro este año, que ya llevamos 3 meses, pues nos disculpamos con las entidades, pero pues entenderán que estamos en un momento también de transición y de reiniciando el año en lo público. Los contratistas pues llevamos menos de un mes vinculados y los sistemas están renovándose. Eso no es excusa, pero es como la realidad en la que estamos en el ministerio. Entonces, si te parece, Angélica, pues comenzamos a trabajar ese tema también personalmente y podemos darte los datos que requieran para la red y ya este museo queda pues anotado y buscamos esa información para poder proceder a evaluarlo para el registro. Te pediría si es posible y
perdón la molestia, si nos puedes volver a enviar esa información de ese museo, ¿tú ya lo tienes? Perfecto, ese museo entonces lo vamos a evaluar en el siguiente comité de registro que tenemos los colegas. El museo no, la información general es la que... Listo. José Bernardo Acosta, que nos acompaña, pues tiene la información de los museos de Santander. Él te la va a pasar a tu correo electrónico, reddemuseosantander@gmail. Y si te parece, te pedimos que a los dos correos que colocamos anteriormente nos vuelvan a enviar los documentos de la Casa de Bolívar en Bucaramanga. Pues porque estamos retomando también correos que no se contestaron a final de año y en enero, pues porque no teníamos todo el personal. Adelante. Pero yo sí quisiera preguntar, y lo puedes responder por escrito, si los documentos fueron enviados al correo de Simco o subidos a la plataforma. Ese es uno de los inconvenientes que se ha presentado. Museos que subieron sus documentos a la plataforma y cuando se cayó la plataforma no teníamos acceso a ellos. Porque si los mandaste al correo, pues sí, seguramente podremos tenerlos disponibles. Pero entonces, pues vamos a tenerlo muy en cuenta y escribimos hoy sobre el estado. Listo, me dice que aquí no sale todavía, así ya. Listo, que ella ya pregunta a la directora y también pues ahora te escribimos a ti para poder hablar de esos temas puntuales que nos preguntas. Seguimos con otro comentario. José Vicente Villegas dice, la UNESCO tiene el Programa Mundial de Museos de Agua. ¿Existe una red nacional colombiana de museos de agua? ¿Cuántos museos de agua existen en Colombia, debidamente constituidos y registrados? Pues José Vicente, lamento decirte que no tenemos una red nacional de museos de agua. Tenemos, lo más cercano sería la red de museos de historia natural, donde está, por ejemplo, procesos de museos de ciencias, y está el Museo de Agua de Medellín, que es el referente que tenemos como museo llamado Museo del Agua. Y hay otros tipos de museos que también entran dentro de la categoría museos, que son los acuarios, que también hay varios registrados en el país. El museo... Hay otro tipo, se puede llegar por varias vías. Está el Museo del Río Magdalena, por ejemplo, que es otra forma de entender el agua. Sería muy interesante plantear un evento, si quieres, José Vicente, podemos convocar a museos relacionados al tema del agua. Si quieres, se está formando uno con el río Atrato también en la parte pacífica. Y también en las islas San Andrés y Providencia hay un tema de cultura marítima que hace parte como de las proyecciones de algunas entidades museales en la isla. Entonces se pueden pensar. Y hay un tema muy, muy bonito que son los museos de selva, que no son parte tampoco de una red como tal, pero hay un encuentro de museos de selva donde se habla mucho del tema de las aguas, que son los ríos que unen el Amazonas, que es un encuentro de museos que se hace en Leticia, que hace normalmente organizada el Banco de la República, y allí hay varios procesos con museos que tienen que ver con agua relacionados al Perú, a Brasil y a Colombia en esta Amazonía compartida. Es un tema muy bonito, muy interesante, poco desarrollado, pero nada, quedamos, pues si quieres podemos plantear la posibilidad de tener un encuentro con estos tipos de museos y nos puedes escribir y comenzamos a pensarlo. La idea está en la idea de los consultorios también, recibir propuestas, abrirnos un poco a la comunidad y podemos pues construirlo entre todas un encuentro bonito de museos de agua que nos parecería interesante. La red de Copa Soda tiene jardines zoológicos, acuarios, y también sí, hay como el tema de acuarios y jardines y donde hay temas de agua también. Nos pregunta John Jairo Triana, buenos días, del Museo Gorrón Bolívar, Valle. Preguntamos si las demás presentaciones anteriores las pueden enviar a los correos. Muchas gracias. Yo creo que es más fácil, John Jairo, si nos escribes a los correos y a ese correo te enviamos la presentación. Y debajo Carlos nos dio el correo y el teléfono, el señor Carlos Acosta. Entonces también ya anotamos su correo, señor Carlos, para cualquier inquietud.
sobre el Museo del Rock. Ahí sí les recomiendo, lo mejor es el formulario, porque en el formulario nos queda correo, teléfono, nombre y cuál es la inquietud que tienen. Entonces ahí podemos organizarnos mejor y no tener cruces de no saber exactamente quién era de quién. Perfecto, adelante. Disculpe, ¿se puede? Ah, perdón, el señor Wilson, William, perdón. Antes de dar la palabra, señor Isaac, un gusto verlo. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día. Buen día, ya le damos la palabra. Por aquí se conecta el colega y compañero y compatriota William Medina. William, bienvenido, ¿cómo estás? Tiene el micrófono cerrado. Sigue. Hola, hola, muy buenos días para todos y todas. Carlos, ¿qué tal? María, ¿cómo están? Bueno, yo en este momento pues estoy presente en este consultorio en representación de una región del occidente de Boyacá, que se llama Tununguá, en límites ya con Santander, con el Magdalena Medio. Bueno, digamos que es un proceso que a partir de un hallazgo fortuito de unas piezas arqueológicas en el 2017 y a partir de digamos que se ha generado como unas dinámicas culturales en el territorio digamos que estoy participando en un grupo de base comunitaria más o menos hace unos 3 o 4 años, desde el 2021 tuve mi primer encuentro. Y bueno, digamos que pues en este momento lo que pido es como pues una asesoría, ojalá personalizada para este caso, y es que a partir de ese hallazgo fortuito se ha generado, digamos, una colección arqueológica registrada y se han generado unas acciones culturales en torno a ese patrimonio arqueológico. Entonces, tener una colección, parte de la colección tiene una tenencia, una parte civil, una parte de la tenencia la tiene el municipio. Digamos que a partir de esa colección hemos generado una cantidad de actividades, o venían generando ya una cantidad de actividades los gestores culturales del municipio, pues del territorio, y digamos que se han hecho todas las acciones mínimas que tiene un museo, ¿sí? En cuanto a divulgación, en cuanto a educación, estado de conservación de las piezas, inclusive hemos podido adquirir también el programa a través del programa Estímulos del ICANN, un mobiliario y una exhibición itinerante. Hemos podido adquirir también, digamos, ampliar un poco la colección. Digamos que la pregunta es sobre todo cómo sería una hoja de ruta, o si ustedes nos pueden brindar una hoja de ruta, porque en esas actividades mínimas, en esos mínimos del museo, lo único que no tenemos es un espacio propio o un espacio donde pueda el museo, digamos, aperturar en horarios establecidos, porque actividades permanentes sí ha tenido, y no tenemos una personería jurídica. Digamos que en el momento en que tuvimos un contacto con una administración, había voluntad política en un espacio que tienen, destinado a una casa cultural, pero pues eso, digamos que en el cambio de administración, eso pues se embolató y el espacio está, pero pues no está la voluntad. Entonces pues queremos explorar pues alternativas de museos de base comunitaria, pero por ejemplo, claro, tenemos una colección que es itinerante, que tenemos actividades con colegios en la región, inclusive en otras regiones, pero sí quisiéramos tener pues como una sede de operación y pues como, digamos, poder generar un plan de sostenibilidad para eso. Y bueno, entonces sería como, digamos, la intervención viene en ese sentido, en cómo ustedes nos pueden brindar una hoja de ruta pues para lograr establecer un museo en el territorio, que además sería, creo que creo que sería uno de los museos únicos en el occidente de Boyacá, con patrimonio arqueológico. Gracias, William. Bueno, yo creo que hay algunos temas que nos toca tratar como en un consultorio más personalizado contigo y con algunos proyectos. Por ahora creo que, según te entiendo, lo que les hace falta a ustedes es la personería jurídica y el espacio.
para, para poder avanzar. Pues yo, algunas agrupaciones de base comunitaria lo que han hecho es crear una entidad, Sombrilla, que funciona como corporación, asociación, fundación, y a partir de allí crean el museo, que es un museo de la sociedad civil, un museo más cercano a lo privado. Pero pues si se puede conseguir el apoyo de una administración pública que lo vuelva un museo del municipio, eso también podría ayudar mucho. Pero ahí hay un tema de autonomía, ¿no? Ya no sería un proyecto solo de ustedes, sino dependería un poco del proceso público. Entonces yo comenzaría por pensar cómo podríamos crear esa entidad sin ánimo de lucro, si estarían en condiciones de plantearse crearse como una entidad que pueda registrarse ante Cámara de Comercio para tener como esa constitucionalidad. Y a nivel del espacio, pues ahí hay varias formas. Nosotros estamos trabajando con las entidades, con las casas culturales, por ejemplo, los municipios que pueden prestar sus espacios con un alquiler en algún espacio del municipio. Todos son recursos, todos son procesos, pero digamos que son las formas que en este momento se pueden prestar. Yo creo que es muy importante lo que recomendamos, William, es la posibilidad de poder funcionar en el museo para poder aplicar a los estímulos. Y allí hay fuentes de financiación. Entonces, por lo menos abrir el museo en alguna de las formas que te comento y a partir de allí, así no tengan directamente el registro, pueden aplicar a algunas convocatorias, como ustedes ya lo han hecho con el ICANN. De pronto no te doy ahorita todas las respuestas, pero yo creo que si te parece, por medio del formulario y por medio del contacto, podemos establecer apartar un espacio también aquí con la persona administrativa, jurídica, para ver de pronto las posibilidades de este proyecto. Sí, pues al final de esta presentación les vamos a hablar también de un círculo de proyectos, un trabajo con las iniciativas museológicas que vamos a iniciar en abril para poder desarrollar proyectos con la tutoría y asesoría del programa Fortalecimiento de Museos. Y también es importante, te podemos dar los datos, que te contactes con la red de museos de Boyacá. Está muy activa, están haciendo procesos conjuntos, tienen el apoyo de la Secretaría de Cultura de Boyacá. Entonces, y pues ahí está la UPTC también dentro de las entidades que tienen museos. Entonces, pues también puede ser una conexión interesante que les pueda apoyar. Entonces, pues no olvidarlo del formulario para poder invitarles también al ciclo que comenzamos en abril con grupos pequeños y trabajos focalizados en los proyectos. Y está el señor José Isaac. José Isaac. Bueno, Desde González. Ah, Sí, bueno, bueno, muy buenos días. Un gusto saludarles. Me agrada mucho participar con ustedes en este evento. Disculpen, yo llegué un poco tarde, más o menos como a las 11:20 a la conexión. Pues no sé qué otros temas hayan tratado. Sí, yo les hablo aquí desde el municipio de González, Cesar, sur del Cesar. Soy el director de la Casa Museo Carmelo Mendoza Picón. Escuchando y pues queriendo aportar mi granito de arena a las inquietudes que algunos de ustedes tienen, sobre todo el señor de Medellín, que tenía como tiene una confusión referente a que si es una corporación o una fundación y que si va a pagar o no va a pagar, que si es mucho, si es poco. Quiero pues comentarles mi experiencia. Nosotros constituimos el museo como Fundación Casa Museo Carmelo Mendoza Picón. Y pues es lo más viable porque las consultas que yo hice previo a la legalización es que me decían que tenemos mayor facilidad de trabajo y mayor operación, siendo una fundación. Pues tenemos más facilidad para hacer convenios
tanto con entidades del Estado, privadas o particulares. Se nos facilita más el trabajo. Y en cuanto a el capital, pues sí, lo puede constituir mínimo, sería pues un salario mínimo que es 1.423.000 pesos. Nosotros lo constituimos el año anterior con 1.300.000. La inscripción la hicimos en el municipio de Aguachica porque es donde está la Cámara de Comercio, y el valor de inscripción y la renovación este año no superó los 90.000 pesos. Y ese valor de renovación pues se mantiene y sube, es con el IPC, o sea, el 5, el 6, el 8, depende del IPC que se dé para cada año. O sea que la recomendación y pues la sugerencia y el consejo para el señor de Medellín pues sería que lo legalice como fundación, casa museo o fundación museo, como él lo quiera o le estime que lo puede llamar, pero lo puede llamar así, fundación casa museo, y legalizarlo con un capital de un salario mínimo, es como lo prudente, ¿no? El año pasado pues estaba en 1.300.000, que era lo que se tenía, y con base en eso nosotros actuamos. Agradecerle por todos estos espacios a ustedes que nos brindan, porque cada vez nos orientan más. Yo hablaba acá con el señor Alejandro, el director del Museo Antón García de Bonilla, y con base en que en la región hay muchas inquietudes referente a las creaciones de museos, de las operaciones, el sostenimiento de los mismos, y los que estamos, pues que no somos museólogos, pues nos falta mucho conocimiento. Entonces ya a él le sugería yo algo, que pues también le hago la sugerencia a ustedes, no sé, qué bueno crear un diplomado, digo yo, unas 100, 120 horas, bueno, y poder uno tener participación del conocimiento tan bonito que tienen ustedes para el fortalecimiento de nuestros museos. Nosotros, creo yo, somos multiplicadores de museos. En este momento, en mi pueblo hay ya otro museo que se está conformando, que es la recopilación de instrumentos musicales de las diferentes bandas musicales de más o menos hace 100 años para acá. Se viene haciendo porque queremos tener una segunda oportunidad para ofrecerle a los visitantes que lo hacen los fines de semana a nuestra población. Nosotros estamos a 20 minutos de la ciudad de Ocaña, y en torno a la ciudad de Ocaña tenemos 10 municipios. Eso es lo que nos ha permitido que pues, se tenga una visitas frecuentes. Estamos laborando sábado y domingo con puertas abiertas, pero lo que es de lunes a viernes abrimos las puertas a las ventanas, y una ventana grande que permite mirar hacia el interior, y pues la gente va observando pues las bondades de nuestro museo. Esa es mi participación, y desde acá pues nuevamente gracias y un abrazo, un saludo especial. Muchas gracias, José, muchas gracias, muy querido. Muchas gracias, señor Isaac. Qué bueno que responda. Buenos días, disculpe la molestia. El contacto del señor Carlos, por favor, que lo escriba en el chat. Ahí está ahí arribita, en el chat. Ya lo colocó en el chat para que lo pueda buscar. Ahí está colocado. Señor Isaac, muchas gracias por su respuesta, y esto es lo que nos interesa, esos consultorios, es que también se conecten los museos y hablen desde la experiencia misma, ¿no? Este es un museo, señor Carlos, que se acaba de registrar y que estamos acompañando desde el año pasado en su proceso. Sí. Entonces, pero ellos jurídicamente tomaron pues las decisiones que consideraron pertinentes para su proceso y llegaron a esa conclusión que para nosotros es válida, y pues también acompañamos desde acá. Bueno, gracias. Entonces, pues ya tenemos otro punto. Cuando nosotros registramos el museo, si alguien tiene más preguntas, no sé si William, la mano se te quedó levantada, ¿tienes otra pregunta? Nos vas contando si quieres, para ver si quieres hacer otra pregunta. Ya cuando tenemos el tema del registro para implementarlo, lo que pedimos es hacer un proceso. Entonces se envían unos formatos o se descargan, principalmente es un formulario en Excel con 5 páginas, y ese formulario, y también hay una carta de veracidad. Esos 2 formatos pues, los encuentran en la página web de Museos Colombianos. Se diligencian los formatos, y esos formatos pues se les anexan unos documentos a ese formulario, perdón. Entonces está este paso, que es subir el formulario de registro de la entidad museal, que es un formulario muy sencillo de 5 páginas. La Cámara de Comercio, que les decía, como entidad sin ánimo de lucro, si es una entidad privada o de la sociedad civil, y el documento o el documento de constitución legal o acto administrativo, si es una entidad del orden público. El RUT de la entidad, la carta de veracidad, que también es algo que nosotros les anexamos como
como formato, la cédula del representante legal, y las fotografías, que este es un paso, algo que nosotros revisamos también y que nos interesa que quede, que lo envíen bien para que no tengan problema. Entonces está una foto de la fachada del espacio, una foto de atendiendo los públicos y las comunidades por medio de recorridos, de charlas, de talleres, de ciclos de cine, de cualquier actividad que tenga que ver con gente y con el museo. Adicionalmente, pedimos también fotos de los objetos, en este caso, objetos destacados que ustedes quieran referenciar. Entonces, por ejemplo, el señor Carlos podría enviar la foto de ese disco de Queen que nos comentaba, si fuera necesario. Pero también algo que les pedimos, que no está aquí, pero es una de las fotos que para nosotros es clave, es entender cómo funciona el museo, cómo es su sala de exposición, por ejemplo. En el caso de los museos físicos. En el caso del museo virtual, perdón, sería... gracias. Sería una imagen de su interfaz pública, cómo interactúa con las comunidades también. Podría tener este museo virtual un chat, o podría tener una forma de conectarse con los públicos, y las imágenes de algunos de los objetos que tiene digitalizados y subidos en su página. Esa es como una parte de los documentos requeridos. También si tienen alguna pregunta sobre estos temas, pues aquí estamos también atentos. Esta parte está clara. Les pusimos en el chat la página de Museos Colombianos, donde encuentran esta información que les acabamos de presentar. Bueno, esto es ya para ir finalizando. ¿Cuáles son los beneficios de Cimco? Ser parte del directorio en línea de Museos Colombianos, que está en rediseño en este momento. También, si les es útil, colecciones colombianas para inventario, registro, catalogación, investigación y conservación. Postular sus proyectos a convocatorias de reconocimientos. Esto es importante para que lo sepan, que en este momento está abierta la primera fase del portafolio de estímulos del Ministerio de las Culturas. Esta primera fase tiene becas, pasantías y residencias. En el caso de becas y residencias del Museo Nacional, nosotros sugerimos que el museo esté registrado en Cimco, pero no es obligatorio. No es para participar en becas y residencias, no tienen que tener el museo registrado en Cimco. Lo que hacemos es que con el museo ganador lo acompañamos durante el segundo semestre de 2025 a formalizar su registro. Para la segunda fase, que son reconocimientos, que ya son premios, sí es obligatorio tener registro Cimco actualizado. Esa segunda fase se abre el 30 de abril. Y tiene requisitos ya que los museos tengan cierto número de años de funcionamiento. Entonces, ahí sí tienen que tener el registro Cimco para poder presentarse. Otro beneficio es postularse para acceder a las exposiciones itinerantes del Museo Nacional de Colombia. En la página del Museo Nacional pueden encontrar cuáles son estas exposiciones y cuál es su cronograma y requisitos específicos. Con un diagnóstico técnico de su gestión museal y un plan de funcionamiento con el acompañamiento del PFM, que ya les vamos a mostrar cómo
lo hemos pensado para este año y contar con asesorías especializadas que también se van a hacer por medio de esto que les quiero presentar, que es el Círculo de Proyectos Museológicos de la línea Comunidades Crean Museos. Es en modalidad virtual. El primer ciclo será a partir de abril, lo estamos construyendo y les avisaremos oportunamente. Van a ser 3 meses con sesiones de trabajo cada 15 días. Cada sesión va a dejar unas tareas, unos compromisos específicos y se les va a dar el tiempo necesario para que lo puedan desarrollar. Estamos fortaleciendo mucho el trabajo en colectivo. Creemos que lo que acaba de pasar entre el señor José Isaac y el señor Carlos es muy importante, partir de las experiencias de los mismos gestores de museos, que se puedan dar recomendaciones, puntos de vista, lo que hice en mi experiencia, pero también tener asesoría especializada desde diferentes entidades que estamos gestionando para que nos colaboren. Y desde pues las áreas del Museo Nacional, también en toda su experiencia de trabajo en conservación, colecciones, curaduría, y desde los asesores del programa Fortalecimiento de Museos, que pues también tenemos una experiencia de trabajo en museos de como mis canas de algunos años. Entonces vamos para abril, de acuerdo al primer consultorio y a las iniciativas que nos llegaron, definimos 4 grupos. Son museologías propias de pueblos y comunidades, museos de entidades públicas, museos de colecciones, que pueden ser temáticas, científicas, históricas, artísticas, pero son tipos de museos que tienen necesidades específicas en conservación, en curaduría, en investigación, y museos a cielo abierto, que supongamos aquí aplicaría la persona que nos habló de flora y fauna. Ajá, del museo vivo en relación a flora y fauna. Ahí son otras necesidades de conservación, otras necesidades de investigación, y en los museos a cielo abierto también podrían estar esos museos itinerantes, ¿no? Que a veces van a plazas públicas, que a veces van a zonas comunes de los colegios. Sí, perdón, no, me acordé de algo que ya que hablaste de museos itinerantes, este puede ser para William también, que ustedes también pueden registrarse como museo itinerante. Pueden no tener sede física de una exposición, pero podrían registrarse como un museo itinerante. Tenemos museos itinerantes registrados. Entonces es un museo que lleva su exposición a diferentes partes y así sobrevive y así se relaciona con el tema cultural. Es otra de las posibilidades que también hay en este sistema de museos colombianos. Ahora, un museo itinerante con piezas arqueológicas tiene grandes desafíos. Claro. Y ahí habría que ver las posibilidades con el ICANN. Entonces, también en esos casos tan específicos, en estos ciclos podemos tener asesorías del ICANN y trabajar en la conformación de cada proyecto específico. Ahí hay algunos contenidos del curso. Está comunidades y territorios, las tipologías de los museos y su trabajo específico con respecto a las memorias y los bienes comunes, la planeación en museología de acuerdo a cada tipología de museos, la sostenibilidad
y el sentido, ¿no? Que la sostenibilidad esté ligada a ese sentido, a su misión y visión como museo, y también pues darles un panorama de las oportunidades que se van abriendo en 2025 de fondos, de recursos, de cosas de fondos de cooperación, las políticas públicas y la organización del sector, que también hay que tener una visión, porque a veces uno se enfrasca en su propio proyecto y cuál es la visión colectiva a la que debemos apuntar, y tal vez tener participación, posibilidad de incidencia en esas políticas públicas. Por supuesto, la investigación desde cada museo es diferente. La investigación que se hace en las museologías propias de pueblos y comunidades, las que se hace a cielo abierto, la que se hace en colecciones, las formas de apropiación social y la consolidación de proyectos. María, yo quisiera volver a un tema, cuando hablaste del patrimonio arqueológico y el museo itinerante. Para William también nos vamos conectando con otras experiencias, ¿no? Nosotros, más que dar respuestas, a veces lo que hacemos es conectar con gente que ya ha hecho lo que ustedes están haciendo. Entonces, por ejemplo, hay una experiencia, William, que a ustedes les puede servir mucho. Hay un museo en Itagüí, que es el Museo Comunitario Graciliazo Vega, que es un museo que queda en una de las zonas de Itagüí donde han construido nuevos edificios, y a partir de las construcciones hicieron un museo arqueológico. Como referente del manejo de arqueología y comunidad es muy potente, pero también por el tema itinerante, que es el otro tema que te conversaba. Entonces, por ejemplo, construyeron la idea de un motomuseo. Y ese motomuseo es que cogieron una moto con una cabina que tiene atrás, y ese proyecto lo llevaron a varios lugares de Itagüí, con patrimonio arqueológico y con réplicas también. Ahí lo importante es que se sepa muy bien el tema de la tenencia, como tú lo comentabas, y el tema de la posibilidad de mover esos patrimonios arqueológicos y de tenerlos en la mejor salvaguardia posible. Pero es otro referente que te damos también. También podemos darte el contacto de este museo para que puedas contactarte y puedan también establecer un diálogo entre museos arqueológicos, que puede ser otro de estos consultorios, que también es un enfoque que hemos tenido en el último año, es cómo se crean museos desde lo arqueológico y desde sus comunidades. Es algo que particularmente María ha venido trabajando con varias experiencias de base comunitaria. Y hay otro museo de base comunitaria que también te recomiendo, pues obviamente el comunitario de San Jacinto, donde hay una base de arqueología muy importante y un trabajo comunitario muy fuerte. Y también un museo que se acaba de crear en Armero, Guayabal, que es el Museo Histórico y Arqueológico de Armero, Guayabal. Acaban de, con una colección que sobrevivió, digamos, a la tragedia de Armero de hace 40 años, configuraron un museo en el nuevo Armero, Guayabal, y allí están trabajando sobrevivientes como una comunidad organizada con patrimonio arqueológico, y ya pensándose proyectos que salgan de las cuatro paredes. Entonces, pues esa es la idea, y estamos pendientes también de conectarlos entre museos para que puedan dialogar y preguntarse y conocerse un poco de cómo lo han hecho ya los que más saben y los sabedores de museos, que reconocemos que si bien el hecho pues no es solo estudiar museología, sino reconocer el tema autodidacta y el tema de la experiencia de gente que ha trabajado muchos años en este sector y que le ha dedicado la vida a estos proyectos. Combinado ahora pues con las personas que están llegando profesionales, desde una visión horizontal también, con las personas que ya vienen trabajando y las comunidades y los públicos. Bueno, gracias. Gracias. Pues muchas gracias a ustedes, gracias mil por la atención.
Nos vemos en 15 días para el próximo consultorio museológico en el mismo canal. Les Vale, agradecemos mucho a todas y a todos y pues bueno, la idea es que estos consultorios sirven para que queden a veces más preguntas, lo sabemos que el tiempo es con los museos o con los proyectos y poder abarcar varios temas en un solo espacio. Sabemos que se dio mucha información, pero si les sirve a un proyecto algún tema en particular, pues con eso nos damos por bien servidos como ir resolviendo algunas inquietudes. Entonces, estamos atentos a sus comunicaciones, no olviden el formulario, es la única forma que tenemos para darle trazabilidad a sus preguntas para futuro y los correos ya los tienen. Y para poder inscribirse, o sea, con este formulario, también podemos escribirles para que ustedes nos digan en qué grupo quisieran estar, si se quieren unir al círculo de proyectos y empezar en abril. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Buenas tardes. Gracias, buen día. Buenas tardes. Gracias, William, Isaac, don Carlos. Bueno, un montón de proyectos vimos hoy. Nos vemos pronto. Gracias. Aprendimos un montón también desde acá. Gracias. Mucho gusto. Gracias, hasta luego. Gracias.